Buenas tardes, bienvenidos. Lo vivido y lo leído, la noción de intensidad en la poesía de Circe Maya, es la conferencia que hoy nos dará María del Carmen González, siguiendo este ciclo de la mirada crítica que iniciamos ya hace 3 meses. Es un gusto, María del Carmen, estar contigo aquí. Y vamos a hacer rapiditos la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Uy, esto está muy fuerte. Muchas gracias por venir. Queríamos nuevamente agradecer, el espacio sobre todo de Agadu y Casa de Escritores, que a través de este mix de las dos asociaciones hemos logrado llevar adelante este ciclo de la mirada crítica. Y en este caso hoy toca presentar a María del Carmen González, querida colega, profesora, amiga, una estudiosa y editora de Circe, por lo cual nosotros la convocamos para presentar a esta poeta y sin duda nos vamos a quedar muy contentos. Quiero explicarme mejor. No estoy hablando de cuestiones totalmente medibles, aunque hay ciertos datos objetivos. En 2015, Dualidades de Circe Maya, último libro de poesía en orden cronológico de creación de esta autora, recibió el premio Bartolomé Hidalgo en su género. Y en 2017, poética, la recopilación de toda la obra producida hasta el 2001, fue considerado el mejor libro publicado en los 40 años de la Feria del Libro. Hay otros datos, sin embargo, que vienen de conversaciones mano a mano con sus lectores, donde hemos sentido que es una poeta que ha calado hondo, que ha tenido muy buena recepción desde siempre, desde las primeras publicaciones. Es lo que se percibe hablando con personas de otras generaciones y viendo cómo fue encontrando nuevos y firmes lectores en los más jóvenes. Fui docente del IPA, de literatura uruguaya, y tuve el placer de llevar a Circe a las clases y siempre se notó eso, la excelente recepción. Voy a hacer un breve resumen de su obra, un poquito comentado. De 2018 de 1958 su primer libro adulto. Le antecede el que recoge poemas de los 10, 12 años, Plumitas, pero en el tiempo es su primer libro adulto, es uno de los más extensos, tiene 80 poemas, como Dualidades, el último, cronológicamente, como decíamos, publicado en el año 2014, tiene 81 poemas. Sin duda, el número por sí solo no es relevante, pero llama la atención, en ese primer libro, la dimensión del universo poético en relación a la juventud de su autora. Incluye poemas de adolescencia, algunos que están en Voces del Agua, que es un libro que recuperó poemas de adolescencia en el año 2020. O sea que es la poesía escrita hasta los 24 o 25 años, ¿no? Estamos hablando de una producción enorme. Como lo dice el título, el tiempo es el hilo conductor desde distintas situaciones que van desde la contemplación de una acción vivida, como aquel famoso primer poema, ¿no? Otra vez se levanta la memoria, el golpe del remo contra el agua, brilla el arroyo y tiemblan las hojas en la sombra. Excelente puerta de entrada a esta ópera prima adulta que reúne poemas en los que acecha como una sombra la muerte en medio de la vida, lo que da un aire de melancolía sabia, conciencia plena de los límites humanos. Nada es para siempre, lo cual hace necesaria la intensidad de la percepción para absorber lo que inevitablemente se escapa. Decimos entonces melancolía y sabiduría, desde muy temprano, que no puede engañarse con los falsos corredores o paraísos prometedores de trascendencia. Todo lo que existe vive en el tiempo, como enseñaba Heráclito y tantos otros después, y la literatura siempre.
Un rasgo melancólico que lleva a la contemplación y a la percepción, que activa todos los sentidos y establece múltiples tramas de conocimiento. También un sentir y pensar con asomos de rebeldía, de un yo herido por el impacto temprano de la muerte en el ámbito de los afectos cercanos, la madre, impacto que dio lugar a esa sección dedicada a ella, la muerte. Pero también hay poemas de celebración de la vida, del amor siempre en una inmersión en la naturaleza, en el campo, en la ciudad, en el mar, el agua como constante, el río, la laguna, el océano. Y el vivir, así en infinitivo, acompañado de un posesivo vivir nuestro, que también marca una forma de entender la vida compartida, como un nosotros. Un vitalismo que la conciencia existencial no empaña, un vitalismo que no puede ser exultante, que no suele ser exultante, o raras veces lo es, sino que es corriente subterránea del orden de la firmeza y seguridad ciega de las raíces o de la permanencia de las piedras. Siguiendo el itinerario creativo y editorial, tenemos el libro Presencia Diaria de 1964, un libro de afirmación en la vida cotidiana, desde lo más cercano familiar hasta lo social, pero interesa señalar una nueva dimensión, la reflexión sobre el lenguaje, su vínculo con la realidad y la dificultad que esto acarrea en función de lo que se quiere transmitir. Comienza a desplegarse un pensamiento en la línea de una definición identitaria como creadora, como trabajadora del lenguaje. En este sentido, el poema Junto a mí, que comienza trabajo en lo visible y en lo cercano, es una declaración, un arte poética que analizaremos aquí en breve, lo retomaré. Con El Puente, en 1970, se configura una trilogía de libros escritos y publicados antes de la dictadura uruguaya, de gran incidencia, como sabemos, en este país. Fractura que la poeta atisba y plasma en el poema que cierra el poemario: policías, soldados, camiones y camiones, o a caballo, o a pie, juntos, armados. Y el último verso: el día duro ya está amaneciendo. Durante la dictadura publicó 2 libros, Cambios, Permanencias, en 1978, y Dos Voces, en 1981. Entiendo que toda poesía está arraigada en su tiempo, como dice Adorno, aún la más subjetiva e individual, si es profunda y sincera, encarna la sociedad de la que emergió. En este caso la actitud es otra, no es individual, no es el yo individual lo que prima, sino el salir de sí misma, el ir hacia el afuera, establecer una distancia objetiva para descubrir y no cubrir. Así como en los anteriores, en este libro, está ese espíritu de época que es hablar de la realidad cotidiana, de lo que está presente diariamente, la búsqueda de puentes de comunicación, de ser con otros en lo social, en un ambiente opresivo, porque están publicados en dictadura, dan cuenta del encierro, como la expresión ahogado grito, la muerte vida, se ha resuelto que no existiéramos, dice en un poema. Por otra parte, también es un momento de gran ahondamiento filosófico y sobre todo la práctica poética transdisciplinar, que llega para quedarse en su hacer poético. Se amplifica cada vez más la relación con la pintura, el dibujo, la ciencia, sea física, matemática, astronomía, la filosofía. Hay 2 libros que señalan y representan 2 grandes heridas: 1986, Destrucciones; 1987, Un viaje a Salto. Ambos están escritos en prosa. Incursiona en la prosa por primera vez. Parece ser el vehículo posible o necesario para seguir escribiendo. La red necesaria para apoyarse y volver a saltar hacia el verso, que retomará en 1990 con Superficies. Destrucciones, como lo mencioné recién, constituye el duelo por la pérdida de un hijo. Un viaje a Salto, la ruptura de un orden social, político y sus derivaciones también en el plano familiar, en lo cotidiano y en la vida toda de este país.
Son libros muy diferentes, pero cada uno en el plano que le corresponde busca restañar heridas, tramitar pérdidas. Las formas cambian de acuerdo a las necesidades expresivas. La prosa es marchar adelante para contar una historia que contenga hechos que puestos en palabras, hilvanados, rodeen el vacío. Formen un tejido de palabras en su lugar. Si el texto en sí tiene una génesis, una motivación en la esfera vital, en el dolor ante la pérdida irreparable, es por la escritura, por su dimensión estética que trasciende lo individual y se instala en el orden de lo universal. El fenómeno artístico, la escritura en este caso, y su relación con ese algo que no existía antes y que la palabra poética desempolva, es iluminadora. Si se atiende a la productividad del texto acerca de su potencial generador de otredad. Un viaje a Salto, ya un clásico de la literatura testimonial con respecto al pasado reciente, en el que se escribe por necesidad de inscribir en la memoria colectiva lo escamoteado desde el poder autoritario e ilícito. En ese final de la década del 80 y en adelante, hasta pocos años atrás, Circe incorpora una nueva dimensión a su obra. Comienza a traducir y comentar poesía. Se publican artículos en El País Cultural, en Brecha, en Diario de Poesía en Argentina, en Santa Fe, en el Litoral. Y aquí se pueden constatar vasos comunicantes entre la poesía, el ensayo y la traducción. Los libros publicados en este periodo, Superficies en 1990, De lo visible en el 98 y Breve Sol en el 2001, reescriben temas en procedimientos muy particulares, aislando, recuperando una parte, un aspecto de un texto antiguo, literario o filosófico o moderno, y haciéndonos mirar con nuevos ojos el pasaje en cuestión. Comienza a estar en esa zona de pasaje, de apoyarse y saltar al otro lado, para utilizar una expresión de la propia Circe. Apoyarse en un mito para ir a sus versiones en la poesía, sus reflexiones filosóficas y literarias, pero también para dar cauce a lo insondable que lo atraviesa. Por ejemplo, Los caballos de Aquiles, ese texto que remite justamente al texto homérico en el episodio de la muerte de Patroclo en plena juventud. En algún sentido, Casa de Polvo, como metáfora de la muerte, ahonda en el tema que la convoca, pero en un múltiple proceso de sublimación por medio de la escritura de todos los tiempos. El conjunto de ensayos se publicará como La Casa de Polvo Sumeria, sobre lecturas y traducciones, y en el año 2011, y en el 2024 se hace una reedición ampliada con los últimos textos escritos por Circe. A pesar del marcado interés por la tarea que acabo de nombrar, la tarea ensayística de comentario de texto y de traducción, escribió un último libro de poesía, Dualidades, que se publicó en 2014 y que recogió su poesía del siglo XXI. Podríamos decir con palabras de Gloria Salva Rey, autora del epílogo Pequeños Paraísos Imperfectos, allí su poesía fluye en continuidad con sus obsesiones y con las afinidades artísticas de la creación anterior. Es decir, Dualidades condensa todo el proceso de su obra, ¿no? Para completar esta pequeña bibliografía comentada, resta aludir a Voces del Agua, el pequeño libro publicado en 2020, que es la vuelta al origen, los poemas de la adolescencia, el eslabón perdido entre plumitas y en el tiempo, que una nueva mirada de la propia poeta en esta edad adulta, grande, presenta así. Esto lo escribe en el prólogo. Al revisar un viejo cuaderno encontré estos poemas ya casi ilegibles. Noté en ellos el tema casi obsesivo del agua y del tiempo también, como un fluir irreversible. De esas obsesiones, ¿se deriva alguna estética? ¿Una estética del agua, tal vez? No lo sé, pero recuerdo de aquellos lejanos tiempos que el descubrimiento del todo fluye de Heráclito fue muy revelador.
Bien, de la intensidad en la relación entre realidad y poesía. Puse un epígrafe brevísimo de Massimo Recalcati, que es un filósofo y psicoanalista italiano, que dice: leer contiene siempre la posibilidad de sentirse leído. Me pareció tan interesante esto que dice, que seguramente lo habrán dicho también otros antes, pero es como a mí me hizo tomar conciencia de eso. ¿Por qué nos entusiasmamos tanto con un libro? ¿Por qué con un autor, con un poeta o una poeta? Hay algo que el libro tiene que nos lee a nosotros, que lee en nuestras entrelíneas, digamos. Y Circe dice esto: nadie escribe un poema suficientemente logrado sin haber vivido algo con suficiente intensidad, pero nadie tampoco puede hacerlo sin que detrás de su poema suenen las voces de otros poetas que lo han nutrido. Aquí entonces las dos premisas que forman parte del título de esta ponencia: lo vivido y lo leído, que se aprecia siempre en su poesía y que ella defiende como el origen de toda poesía. Y sigue Circe: no debemos olvidar este factor muchas veces dejado de lado, el que lee la palabra o el que la escucha, es decir, las personas que me rodean en este momento, forman parte del poema leído. Son el ámbito vivo que le da a su vez vida. El silencio atento o desatento lo hacen existir o lo aniquilan. Esta tercera dimensión de la palabra, que es el lector o el oyente, es vital para la poesía. Esto que acabo de leer lo dijo Circe en una charla que dio en el año 1990 en el marco de actividades organizadas por la Universidad Complutense de Madrid, dentro de los llamados encuentros de poesía, que tuvieron lugar en la ciudad de Almería. Y allí participaron poetas de España, de Argentina, de México, de Paraguay y Uruguay. Mario Benedetti y Circe Maya fueron los representantes de Uruguay en ese momento. Y ella dio una charla sobre realidad y poesía en base a sus propios textos. Hizo una pequeña antología de textos comentados de ella. Esto está inédito, ¿verdad? Está claro que la intensidad de la vivencia es necesaria para la construcción de poéticas fuertes, logradas, como suele decirse, pero no alcanza. Es en el encuentro con el lenguaje, en el trabajo con ese otro, que esa intensidad puede transmitirse. Y eso en parte, eso es la poesía, de eso va, ¿no? Eso es lo que nos mueve a estudiar y apreciar los procedimientos que hacen que un poema nos conmueva, que nos transmita esa intensidad que hace que lo demás sea silencio, después de lo dicho, después de lo leído. En ese sentido es que podemos considerar, con Recalcati, que un buen libro o un buen poema, para el caso, nos lee a nosotros. Para que se produzca esa vivencia de la intensidad debe haber algo en nosotros. Parece que es la langue o la lengua, el término que usa Lacan, que es ese sedimento anterior al lenguaje. Hay un antes que precede a la articulación de nuestro propio lenguaje, un lalaleo que está atrás. Es el poema que lee en nosotros aquello que está sin formularse y que necesita de la lectura para hacerlo, o de la escucha de un poema leído. Por eso a veces necesitamos repetir, volver a leer. Eso pasa con los libros buenos, ¿no? O sea, con los libros que sí leemos de verdad. Y por supuesto que hay libros que leemos por obligación y libros que no terminamos de leer y que empezamos y nos aburren, pero hay otros que no nos sueltan, ¿verdad? El libro no nos suelta. Sigue Circe hablando en esa charla de la inadecuación del lenguaje para expresar la realidad. Y lo plantea precisamente en relación al poema Junto a mí, de Presencia Diaria. Ese es el primer poema que ella coloca en esa antología, le da ese privilegio al poema. Y es por esto, porque por lo que decía, es un arte poética. Trabajo en lo visible y en lo cercano. No lo creas fácil.
No quisiera ir más lejos. Todo esto que palpo y veo, junto a mí, hora a hora, es rebelde y resiste. Para su vivo peso, demasiado livianas se me hacen las palabras. Intensidad de lo vivido y de lo leído convertido en intensidad poética, este poema, ¿no? Pero, ¿cómo se logra en el artificio del poema? Hay una distancia insalvable entre lo vivido y su expresión. La poesía trata de acortar esa distancia, pero siempre es otra realidad formada de lenguaje, trabajada en él. Circe dice también en un texto de Casa de Polvo de Sumeria que se llama El viaje de las metáforas: en el proceso de creación, la carnalidad de las palabras, su ritmo, su sonido, está indisolublemente ligado al sentido. Bueno, decíamos que al principio coloca este poema que es muy recurrido por todos los que se han ocupado de leer y de estudiar a Circe, y siempre aparece la cita a este poema, que está a tono con el poemario, donde se está manifestando ese compromiso con la realidad, con el alrededor, con el mundo cercano, con lo cotidiano familiar, con el contexto social. La enunciación, en tanto estricta correspondencia entre forma y contenido, es breve y contundente, una especie de declaración de principios éticos y estéticos. Ambas cosas en ella son indisociables, en la teoría y en la práctica poética, y en la concepción de su propio hacer poético. Afirmarse en una opción significa que hay otras posibilidades, otras formas de poesía, otras actitudes ante el mundo que no son suyas. Afirmar trabajo en lo visible y lo cercano puede implicar un deslinde con respecto al orden metafísico. Por ejemplo, la oración negativa del segundo verso, encabezada por una conjunción como modismo conversacional, y no lo creas fácil, supone advertir un posible prejuicio derivado de la lectura del primer verso, equivocada idea que desmerece lo terrenal próximo en favor de lo trascendente. Es decir, no es poesía de lo trascendente. La frase, entonces, a no lo creas fácil, convoca la participación. Este es otro elemento que tiene que ver con lo formal. Convoca la participación en el razonamiento que lleva a cabo la poeta, aunando pensamiento y poesía. Y aquí es donde reconozco ese rasgo de intensidad en el efecto de involucramiento que implica el tono de la frase, estrategia que hace posible lo que Circe piensa de la poesía. El lector de un poema puede ser comparado con, recuerden, el poema del infante Arnaldos, que quiere oír la canción del marinero en el romance del infante Arnaldos. El poema es una invitación a entrar en él. Lo otro es convertirlo en objeto lingüístico, es decir, esto no es posible, dice el marinero. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Todo poema es una invitación a ir con él, dice Circe, ¿no? Y luego dice, no quisiera ir más lejos en el poema. ¿Qué está supuesto en este más lejos? Planteada la premisa, viene la fundamentación en términos que conviene analizar. Un solo verso lo ocupa la expresión todo esto. Dos palabras que aluden al antecedente, lo visible y lo cercano. Todo esto que podría ser, bueno, es nada. Una totalidad indefinida, pero es una totalidad a la que es muy difícil acceder, tener conciencia de todo lo que ocurre, de todo lo que existe, por más cercano que sea. Pero además de todo esto que palpo y veo, es rebelde y resiste, donde palpar es tacto, pero figuradamente percibir con claridad, y donde ver es percibir, pero también ver con la inteligencia, con intensidad. Esto, la cosa es rebelde, invierte la fórmula beckeriana, no es el idioma indomable, sino la realidad que se resiste a ser dicha. En Casa de Polvo dice que hay un tácito acuerdo de no plantearse temas tan vastos, que en los poetas del siglo XX, dicen, los poetas modernos, dice, hay como un tácito acuerdo de no meterse demasiado con temas tan vastos como el ser, la nada, el infinito. Y trae a Wittgenstein y dice de aquello de lo que no es posible hablar, más vale callar. Esto dice el filósofo, pero Circe agrega,
como irónicamente, porque ella tiene ese dejo de ironía que a veces no se percibe, ¿no? Es muy delicada la ironía. Callemos entonces. El lenguaje no alcanza a dar esa densidad de lo real, no hay novedad en el tema, filósofos y poetas se han preocupado y ocupado del tema. Encontrar la forma para dar el matiz, el ángulo de mirada que aquí en ella, en Circe, es mesurada, equilibrada, sin rupturas drásticas, con uso del verso medido, pero sin que eso constriña el pensamiento, por el contrario, lograr que éste fluya en forma suelta, abierta y dialógica, pero breve y contundente. Todo esto es lo que está junto a mí, en el tiempo que le toca vivir. Bueno, el análisis podría seguir, mismas sílabas en los mismos hemistiquios, centro del poema que retoma el título. O sea, hay un trabajo realmente. Cuando ella dice trabajo, es porque hay un trabajo con el lenguaje. Finalmente cierra en 2 líneas, el poema tiene 8, 3 para la premisa, 4 para el desarrollo afirmativo, 2 para la conclusión, que retoma reforzando la dificultad para decir lo real con el uso de un hiperbatón que privilegia el calificativo hacia la realidad, su vivo peso. Para su vivo peso, demasiado livianas, y miren el juego, se me hacen las palabras, ¿no? Así, hay un giro muy especial. Y ahí retoma el pronombre, la primera persona, que es rara en ella porque ella no usa mucho la primera persona, pero aquí sí. Una de las líneas de este poema nos lleva directamente a la actividad poética como tema, a la tematización. Esto que la crítica no ha visto mucho, ¿no? O sea, se habla mucho de que sí se habla del tiempo, de la muerte, esto, pero no el trabajo, la preocupación que tenía y cómo hay una cantidad de poemas que trabajan sobre ese tema de la dificultad. Pero no solamente eso, sino una cuestión ética, una especie de pudor de época, ¿no? Porque por la valoración que había la acción en esa época, la actividad, es decir, a incidir en el mundo con una acción directa. Y ella considera que esto de estar escribiendo es como apartarse del mundo, tal vez. Y hay un poema que se llama Actividad Segunda, que llama así a la escritura como una actividad segunda. Y ahí vemos otra acepción del verbo trabajar, porque ella dice, quisiera esto de trabajar así, quisiera que fueran picos, palas, barrenos, verdadera vida, ¿no? No esto de tomar el papel, es un salirse, ¿a dónde? ¿A dónde? Es decir, se pregunta como, ¿dónde quiere? Y luego dice, luchamos con materia resbalosa. Ese luchamos sí, es una primera persona en realidad, el poeta, ella como poeta, lucha con materia resbalosa, empantanados, solos, a veces asfixiándonos. De los muchos poemas que hay sobre este tema, no es menor el espacio que ocupa en su poesía, ¿no? Digamos, este tema, como decía, el tema de las palabras y del lenguaje. Ella dice, duro oficio apoyarse sin quebrarlas a las palabras y caminar por invisible puente. También hay un poema, Cosas, que lo voy a leer. Dice, objetos familiares en círculo se ofrecen, al ojo y a la mano silenciosa. Es un modo de trato sin palabras. Cuando el lenguaje se nos traba y pesa, polvo de sinsentidos, sobre las viejas voces ya gastadas y envueltos como en una telaraña, gris el sonido y triste, negra tinta, estamos atrapados. Súbitamente entonces, irrumpiendo con fuerza, con violentos colores, pesos, formas nos penetran, cálidamente entran, de alrededor asaltan. Ábrete, estrecha grieta, ensánchate, da paso, que no vienen envueltas en sonidos, sino desnudas, anchas. También dice Circe con respecto al lenguaje, lo que ocurre, creo, es que el lenguaje se da de diversas formas y algunas de ellas válidas para transmitir ciertas experiencias, no lo son para transmitir otras.
La experiencia de todos los días, la experiencia común se da a través del lenguaje cotidiano, que es a veces incoloro, pero otras veces muy expresivo. La experiencia científica se da en un lenguaje muy diferente, que busca la mayor precisión junto a la mayor frialdad. El lenguaje poético, a su vez, trata de lograr ambas cosas, una especie de expresividad precisa. Podríamos decir, la precisión, la exactitud, se da sobre todo como fidelidad a lo que se quiere transmitir. Pero ella misma dice, y aquí está el problema, ¿qué se quiere transmitir? Y aquí hay otro poema de este estilo, ¿no? De palabras en presencia diaria, dice: con gran dificultad, como un idioma nuevo, mi propio idioma. Asoman las palabras fugazmente y ya dejan un polvo, alguna equívoca sombra, se endurecen, se retiran de mí, están cerradas y como envueltas en sus signos, quietas, cubiertas por su capa de sonidos, en una espesa, inerte luz, calladas. No hablan, no nos hablan. Pero de pronto, de otra boca salen, simples, directas, saltan. Sobre mi propia voz la están alzando, la levantan, la alumbran, están vivas. La siento sobre mí como una ráfaga. Hablarte, hablarme. Es tiempo ahora, de voces entre voces apoyadas. Y plantea el salto, esa imagen del salto que Carina Blixen ha analizado muy bien, ¿no? de apoyarse y saltar al otro lado. A partir del idioma normativo, digamos, de la lengua normativa, de estar aprisionado en ella y dejar entrar, como el ábrete, la estrecha grieta, ábrete, y esta otra, es decir, dejar entrar el afuera, dejar entrar las voces del idioma, pero de la lengua, del habla, de lo cotidiano. Y este ha sido un camino que ella ha buscado y que fue trabajando muchísimo hasta que aparecen poemas hechos a partir de frases que de pronto escucha al pasar por la calle o alguien le dice. Bien, después voy a ir salteando un poco. Acá, por ejemplo, acá está el ejemplo, ¿no? El tema ese de la palabra poética. Cuando logra llegar a ese procedimiento. ¿Vienes ahora? Espera, que ya termino, vamos. Esta soltura con que salta, viva, la voz sobre otra voz, como un pie que saltara sobre las piedras lisas a través del arroyo. Es decir, el poema está hecho desde un pequeño diálogo, ¿no? Y luego también hace una reflexión sobre esa teoría del lenguaje, que el lenguaje nos configura el mundo, ¿no? Es decir, vemos el mundo a través del lenguaje. También ella plantea eso. Cuando descubres que lo real se ve desde el lenguaje, siente una tristeza con eso, porque decir, bueno, si yo no puedo acceder a la realidad, solo estoy mediada por el lenguaje, nunca voy a poder decir y ver la realidad. Doblegando al lenguaje, lo real se comprime. Dentro de las palabras, cada idioma le añade un cinturón y un lazo. Y a veces maniatadas se sacuden porque no se resignan. Y dice la tristeza, por ejemplo: este pequeño nombre singular, femenino, no me sienta. Me queda un poco estrecho y gastado. A ver, nos pide, si se lo cambiamos, un poco al menos, para que pueda verse por la calle y no desentonar con el asfalto. ¿Saben qué va buscando? Si ella siempre decía, yo no soy una gran innovadora, o sea que ella sentía el peso que podían comentar que ella, siendo una poeta del siglo XX, no estaba atravesada por esa cuestión de la ruptura del lenguaje, ¿no? Y sí, rompía de otra manera, porque estaba en otra línea. También las voces de los otros, ¿no? Es decir, hablar de, aprender a oír. Dice, si no se aprende a oír, no se lo escucha. Al ahogado grito, ¿no? Dice en un poema, aprendo a oír. Si no se aprende a oír, no se lo escucha. Está afuera, es cercano.
se esconde por detrás del cotidiano. Deambular, conversar, salir de compras, está escondido. He aprendido a escucharlo. Está afuera, está vivo. Y dice, es fácil no escucharlo, es un silencio. Fácil volver la cara, mirar hacia otro lado, escuchar otras voces, distracciones, olvidos. Sin embargo, ha de llegar el día. Ya ha de llegar, espéralo. De la rabia en desborde, el ancho grito. Bien, estos poemarios que trabajan mucho el tema de la palabra, o estos poemas, también abordan el vivir cotidiano de una mujer, de una madre, de una casa. Es decir, no hay ningún tema que le sea ajeno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué manera, a ver, esa realidad bien cercana, ¿no? De una madre o de alguien con un niño pequeño. ¿De qué manera ataco con palabras cosas tan delicadas? La mirada de un niño de 3 meses. ¿Puede acaso tocarse con las palabras meses, 3, mirada? Hay que dar un rodeo, dar vueltas y volver sobre sonidos, sobre voces oídas, leídas, tal vez muy usadas. Es posible que un día se abran y en la hendidura brote la mirada. Como hemos visto, esta liberación de ataduras a partir del convencimiento de que todo el lenguaje es válido y a la vez que depende de la materia a la que se aplique, le permite hacer ingresar ese lenguaje cotidiano, las modulaciones de la voz, por medio de signos no lingüísticos. Y esto es un rasgo de la poesía decirse. Hay que analizar los signos de interrogación, exclamativos, los guiones, los paréntesis. El paréntesis es muy usado, ¿no? Suele a veces un poema terminar con una frase entre paréntesis, agregar un guiño, una leve ironía, un dejo de humor, como por ejemplo en un poema en el que a veces ironiza y cuestiona autores que seguramente ella daba en clase como profesora de filosofía, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Terca Paloma, que habla de Kant. Ahí está, obviamente, porque ella lo alude, ¿no? Dice, entonces es como la propia paloma la que se queja. Dice, el aire me pesa, la paloma se cansa luchando contra el viento. Sácame el peso, quítame el aire, líbrame el ala. Y en la última estrofa dice, el aire te sostiene, ave estúpida, calla. Y entre paréntesis, pero sueña el vacío, la paloma kantiana. Parece ingenuo, parece que no es nada este poema, pero sin embargo lo traje aquí primero por la brevedad, por la contundencia, por esa expresividad poética con la que trata de mostrar el valor de la experiencia, en realidad. Es decir, el valor de la experiencia, del aire, que no es también algo material, es decir, en eso te estás apoyando, de la necesidad de apoyarse en lo real que tiene el pensamiento y no en la especulación abstracta. Es decir, es una toma de posición allí, ¿no? Y también en los signos, hay un poema en el que habla de los signos de interrogación, entonces eso no lo voy a leer. En consonancia con esta aspiración a trabajar poéticamente la realidad circundante, están los poemas que se refieren a la carencia que sufre parte de la sociedad, ¿no? Es decir, por ejemplo, salir a dar un paseo, la lluvia está hermosa, miro la lluvia a través de la ventana y tengo como una cuestión bucólica, qué sé yo. Y sin embargo, miren este poema, salimos a mirar la creciente, figuras invertidas, de casas y de árboles, en calles inundadas. Volvimos casi noche y empezaba otra vez a lloviznar despacio. Atrás quedó el extraño paisaje doble, imagen de angustia quieta, débiles, paredes, niños descalzos, ranchos, alrededor el agua. Es esa idea empieza que parece, y después en otro de los poemas dicen, no es la linda lluvia mirada desde una ventana.
La otra parte en el poema decía, todo esto que palpo y veo, bueno, uno de los sentidos que más aparece, que aparece con frecuencia y con cierto privilegio, diría, a la hora de percibir el mundo en Circe, es el tacto. Se habla de la poética de la mirada, y creo que tiene que ser en sentido metafórico, mirada, también ver con las manos, ver metafóricamente en otro sentido. Es el tacto de una tela, de una hoja, del tronco de un árbol, de superficies lisas y rugosas, frías, húmedas, ásperas. El tacto es el más material de los sentidos, ¿verdad? O sea, cuyo órgano es la piel, es lo más próximo que hay a la realidad, es decir, que nos conecta con el mundo. Tan temido y condenado durante la Edad Media, durante el Renacimiento, el tacto era pecaminoso. Los sentidos más espirituales, la música, el olfato, la vista, ¿verdad? Porque eran aéreos. Y Circe lo dice expresamente, dice, sobre todo del tacto vienen las realidades, de su suavidad y peso, y más aún su frío, no tanto su blancura fundida ya en el resto de colores volantes de la playa. La dureza y el frío permanecen, se sienten sobre la mano, clara realidad de la piedra, fría materia, ligero frío, frío sobre la palma abierta. Esa es la experiencia de una piedra sobre la mano, ¿no? Luego están los poemas a la madre, esos poemas entrañables en los que ella recuerda a parques y lugares y recuerda el contacto de la calidez de la mano, la calidez de la tibieza de la mano materna, todo lo alisa, tu presencia todo lo alisa, es decir, muchísima alusión a tu lado, contigo, tu voz todo alisaba, tus ojos protegían, el tacto de la piel de tu mano aliviaba el paso de los días. Y bueno, yo no quiero aburrirlos porque ya veo que están un poco cansados, con un poco de sueño. Igual falta una parte que es lo leído, porque hasta ahora era como lo vivido y lo leído, es decir, esa es la otra parte que empieza, digamos que por aparecer a fines de los 80, 90 y casi lo que fue del siglo XXI, ese procedimiento, porque una de las cosas que no dije es que la poesía de Circe es esa búsqueda de salir de sí misma, saltar a otro lado, pero también está en una línea con poetas objetivistas, digamos, de crear como una objetividad para que lo subjetivo no se interponga en la mirada, es decir, traernos la realidad en lo posible. Y para eso ella habla de construir ajenidad en vez de lo subjetivo, es decir, siempre sabiendo que es una tensión, ¿no? Es decir, que no es posible completamente. Y una de las formas también de construir ajenidad es a través de los poetas que la leen a ella, para usarlo de Recalcati, ¿no? Es decir, que la han leído, o que ella ha leído y con las que ha tenido diálogo y empieza a escribir en diálogo con esos poetas. Esos libros de Superficies, Dos voces, El puente, o sea, ya empiezan a traer esa idea del diálogo, pero luego se va acrecentando. Podríamos decir, bueno, pero entonces ya ahí no es lo cercano, lo que ella dice, el trabajo en lo visible y en lo cercano, porque ella está recuperando autores de otras épocas, mitos, o sea, va a incorporar el mito como una fuente de poesía. Pero ella elige dentro de todo ese corpus, elige aquello que la lleve a sus temas, que la lleve a temas que tienen que ver con la realidad, que tienen que ver con la realidad terrenal, con los deseos humanos, con el deseo de perdurar, con el temor al paso del tiempo, ¿no? Y entonces apela ahí a un mundo, a un universo que es el que está en casa de polvo sumerio.
selecciona textos, busca y me los pone en relación. Y ahí yo veo otra intensidad, que es la intensidad de lo leído, porque se logra una intensidad poética. No sé si han leído La Casa de Polvo Sumeria, pero tiene un efecto poético. Lo leemos y hay recursos utilizados por ella y están los de los autores convocados. Y entonces que hay una superposición que hace que se multiplique ese efecto, que tenga mayor densidad, ¿no? Entonces ella va atravesando y nos trae, yo qué sé, un autor de la antigüedad, otro medieval, otro moderno, y ahí es el tema que la lleva, ¿no? A todos los atraviesa, a todos estos textos, la idea sostenida de los diferentes temas que han suscitado atención a los seres humanos, de la antigüedad hasta el presente, pero desenvueltos en forma de pensamiento poético. Eso es todo un tema también, que ella elabora la idea de un pensamiento poético, que es una forma de llegar a la realidad, es una forma de acceder a esa realidad por la que no se accede por vía totalmente racional. Y ahí tiene un texto que habla de las fronteras imprecisas entre la filosofía y la literatura, y encuentra como una especie de zona intermedia, que es la búsqueda de la verdad de la filosofía y la impresión de subjetividad y el impacto de la subjetividad. Entonces, por ejemplo, en ese texto en que habla de fronteras imprecisas, dice: ¿no son acaso obras literarias La Utopía de Moro, La Ciudad del Sol de Campanella, El Príncipe de Maquiavelo o El Elogio de la Locura de Erasmo, escrito con tanta intensidad y tanto humor? O sea, está como continuamente cuestionando esto. Por ejemplo, es decir, yo voy a poner solamente un ejemplo que es algo que me gusta mucho, que es el de los caballos de Aquiles. Los caballos que Zeus le regaló. Ella ha hablado mucho de este texto también, que tiene mucho que, porque aquí se condensa todo, la experiencia personal de la pérdida del hijo, la muerte joven, la muerte de un joven, y jamás estuvo mejor expresado que de esa manera cuando los caballos lloran, los caballos divinos, digamos, lloran la muerte de Patroclo, ¿no? A manos de Héctor. Pero esto lo retomó, a ver, ¿dónde está el espesor? Porque ella va hacia eso, pero a través de Constantino Cavafis, es decir, a través del poema del siglo XX de Cavafis. Y entonces ahí adquiere como mayor fuerza, ¿no? Es la mirada ajena, no humana, ante una experiencia que solo es humana. La composición que hace Circe de un texto nuevo a partir de la fuerza del mito, que ella considera que es la más antigua forma de poesía, es lo que le da esa intensidad de lo leído. Quizá el punto máximo en este texto concretamente es esa idea de inmortalidad de la muerte. Esa expresión, inmortalidad de la muerte, que la poeta extrae de la frase homérica, la desgracia sin fin de la muerte. Pero ven que ella llega, la frase homérica es esa, la desgracia sin fin de la muerte, es decir, la inmortalidad de la muerte. El ensayo en Circe crea nuevos sentidos a partir de contenidos de todas las épocas, ¿no? Y llega a su pensamiento poético. Predomina el tema de la muerte, sí. Después el primer poema ya nos está hablando de la casa de polvo, en el poema de Gilgamesh. Simplemente voy a mencionar dualidades ahora para cerrar, porque me parece que es demasiado largo. Dice Gloria Salvarrey: Circe siente la poesía como una ráfaga que atraviesa otros géneros e intenta atraparla, extraer de su contexto original ese fragmento que adquiere
un fluido poético en cierto momento y revelar el estado de la lengua, que para ella constituye la poesía, es decir, un estado de la lengua. Toda esa poética del diálogo, de la apelación al otro, de la construcción de ajenidad, de la presencia de las cosas, los vegetales, los ríos, las lagunas, los cuadros, las pinturas, las fotografías, las pantallas de TV, las voces grabadas, constituyen los dibujos de los nietos, los juegos con los nietos, constituyen una fuera que persiste, que tiene un duro peso, ¿no? Es decir, para expresarlo con palabras. Entonces, en Dualidades, por ejemplo, reproduce esas charlas a veces con el juego del veo con los nietos, o la mirada de una mariposa. Es toda una invitación a eso, a ver el mundo. Dualidades es una invitación a ver el arte, está siempre, y eso era lo cercano también para ella, es el mundo del arte, la fotografía aparece mucho, pero también eso cotidiano, ¿no? que hace la vida. Es como si fuera, como devolver al mundo, ¿no? Es decir, y de volver las cosas al mundo y nosotros al mundo, integrados en esa realidad. Bueno, hasta aquí, por lo menos lo que traté de acercarles, porque sabía que el tiempo, más o menos, esto me llevó unos 50 minutos y creo que es lo que se puede soportar, escuchar a una persona hablando. Si quieren, no sé, conversar algo, hacer una pregunta, más que agradecida, porque también es como un honor a lo que siempre ha dicho Circe, ¿no? Eso de hablar a solas, eso de estar hablando solo, no. Eso que tenemos los docentes, ¿no? Que no podemos hablar solo porque nos empezamos a sentir incómodos, enseguida necesitamos la voz de los otros. No. Bueno, esa era la idea, o sea, como traer eso, la literatura, la creación, la lectura, nuestra resistencia. El motivo de esta reunión es esta revisión como analítica que has hecho, pero también permitirnos vivir la literatura nosotros de manera comunitaria de libertad. Y así vamos repasando, estudiando autores, el paso de los anuncios para el mes próximo. Nos va a visitar Pablo Espinosa para hablar sobre Elena, justamente en el nombre de sus Qué lindo. Qué lindo. Y vamos a finalizar en noviembre con Oscar Rando hablando sobre la mexicana. Con nuestro ciclo, digamos, ese congreso, acabo de mencionar porque daría lo que el anterior Empezó. dedicado a Grecia y el primero después Y Urrutia. Claro. Yo conocía a Circe a través de María del Carmen, ¿no? Y la conocí personalmente, hablé con ella, y la delicadeza, la fineza de Circe se vio en tu modo de expresar. Por eso alguien dijo ahí como que la habías traído, porque realmente era como que aquella, su personalidad, sus dudas, hasta su vergüenza de aparecer ahí sentada,
Todo eso, sabes que lo recreaste. Sí. ¿Te acuerdas que una vez ella vino y habló 10 minutos, creo? Vino de Tacuarembó 5 horas y dijo, se puso nerviosa y bueno, ya está. Habló 10 minutos y todo el mundo estaba esperando que ella hablara, que siguiera hablando. Sí. Ella vino muchas veces, pero me acuerdo de esa cuestión que tú decías de lo cotidiano también, siendo una gran poeta, era también una señora de su casa. Sí. Sí, muy atenta al alrededor, muy atenta, es decir, además la distraía su familia, pero además esa cosa de estar atento a si pasaban las voces de la calle, por ejemplo, hay los que iban cantando, bueno, cosas que dieron frutos maravillosos. No hablé, por ejemplo, del tema de la musicalización de su obra y de cómo se convirtió en un patrimonio cultural de todos, ¿no? Muchas de las canciones de Circe y también de otros poetas, no es la única, ¿no? Pero digamos, eso es un patrimonio cultural que está muy bien que mantenerlo y ¿no? Bueno, muchas gracias.